mañana decidí hacer una pausa, un paréntesis, y no nos vamos a enfocar en las falsas doctrinas exteriores o de alguna supuesta iglesia de Cristo, etc. En esta mañana vamos a voltear dentro del pueblo de Dios a ver si es cierto, si nosotros que profesamos ser cristianos, de verdad hemos sido apartados por Dios, para ver si de verdad cada uno de nosotros forma parte del cuerpo de Cristo. Así que el título de esta mañana, o el título, así lo titulé, es ¿qué hacen de extraordinario? ¿Qué hacen de extraordinario? Jesús, en el Sermón del Monte, sabemos Mateo capítulo 5 hasta Mateo 7, finales, dice muchísimas cosas que son de vital importancia para la vida del cristiano. Y en Mateo 5, 46 y 47, luego vamos a ir para allá más adelante, esas palabras deberían ponernos a temblar y a buscar de una manera desesperada a la luz de la Biblia para ver si de verdad nuestras vidas cada día se asemejan más y más al carácter de Cristo. ¿Qué hacen los cristianos de extraordinario? ¿Cómo nosotros podemos distinguir a un ateo humanista, a un filántropo humanista, con un creyente verdadero? ¿Será que por sus obras caritativas? Veremos también que existen personas que tienen el mismo nivel de fe que los demonios. Vamos a ver que existen personas que piensan que son piadosos, pero no son más que fariseos y publicanos que no conocen al Dios soberano y que necesitan también arrepentirse y creer en Cristo. Así que antes de ver hasta dónde el diablo puede hacer obras que se asemejen o que parezcan cristianas y hasta dónde él ya no tiene acceso, antes de ver este sermón que se titula ¿qué hacen de extraordinario?, vamos a orar como pueblo para que el Señor nos pueda hacer entender su palabra. Hermano Daniel, ¿nos podrías guiar en oración, por favor? Padre, Dios Todopoderoso, Señor, gracias, Señor, por permitirnos estar aquí hoy reunidos escuchando tu palabra, Dios. Te rogamos, Padre, hables a nuestros corazones en esta mañana, podamos entender el mensaje, Dios, danos la sabiduría que necesitamos para entenderlo. Te rogamos, Padre, para que tú nos hables a través de nuestro hermano Sergio y que sea de gran bendición el día de hoy la predicación para nuestro espíritu. Todo esto para tu gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Ezequiel capítulo 36. El libro del profeta Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Ezequiel 36, verso 26. ¿Lo tenemos? Amén. Muy bien. Aquí, hermanos, Dios habla de una manera simbólica, apuntando a lo que es la regeneración. Y Él dice en el versículo 26 de este capítulo: y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que anden en mis mandamientos, y guarden mis derechos, y los pongan por obra. Entonces aquí Dios nos habla de una manera alegórica para hacernos entender lo que ocurre en la regeneración, o lo que también conocemos como el nuevo nacimiento. Y si nos fijamos, dice el Señor que, simbólicamente hablando, que nos da un corazón nuevo. Lo que por lógica quiere decir que antes de ser regenerados, pues tenemos un corazón, o hay una
un cambio de corazón, uno viejo por uno nuevo. Y dice, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré corazón de carne. Esto también simboliza que todas las personas que no han creído en Cristo tienen un corazón de piedra, totalmente perverso, endurecido. Pero en el momento de la regeneración, Dios lo cambia y nos da un corazón de carne. ¿Alguien sabe lo que significa o a qué se refiere contarnos un corazón de carne? ¿Alguien? Suave, compasivo, misericordioso. Amén. Así es. Un corazón que ame a Dios. Un corazón que obedezca a Dios. Porque una persona con el corazón de piedra no puede obedecer a Dios. Está enemistado con su palabra, con Él mismo, etc. Y Dios dice también, y pondré dentro de ustedes mi espíritu. ¿Y qué dice ahí? Y haré que anden en mis mandamientos y guarden mis derechos y los pongan por obra. Dios dice, haré que anden en mis mandamientos. No dice, ustedes mismos por sus propias fuerzas van a andar en mis mandamientos. Dios dice que primero es la regeneración para que tú puedas obedecerlo. ¿Y cuántas personas en el mundo no tenemos diciéndole a hombres y mujeres con corazón de piedra, esfuérzate y sea valiente en el reino de Dios? Esfuérzate y sea valiente en el reino de Dios cuando ni siquiera han entrado en él. ¿Me explico? Así que quiero que entendamos muy bien estas cosas, hermanos. Los hombres más comprometidos al estudio de la Biblia, yo puedo decir que también más usados por Dios, han llegado a la conclusión, a la luz de la Biblia, pues que la salvación no se pierde. Pero por no entender bien lo que es la regeneración, por no entender bien lo que es un cristiano, pues ahí andan diciendo, no, es que si tú no te cuidas vas a perder la salvación. La salvación no se pierde de parte de Dios, sino se pierde de parte de ti. Esa es una contradicción total. Entonces, hermanos, quiero hablar acerca de tal cosa. Un hombre, adelante. Vamos a esperar que pasen las personas. Muy bien. Estamos en Ezequiel 36, versículo 26. Y estamos viendo un estudio que se titula ¿Qué hacen de extraordinario? Bien, estamos hablando acerca de la regeneración, el nuevo nacimiento. Dios dice entonces que una persona que no ha creído verdaderamente en Cristo, aunque pueda decir que cree en Él intelectualmente, esa persona tiene un corazón de piedra, totalmente de piedra. Ahora, un hombre en su naturaleza caída, en su corazón de piedra, puede ser un buen musulmán. Una persona con el corazón de piedra puede ser un buen humanista, puede ser un buen doctor, un buen filántropo, un buen abogado, incluso puede ser un buen religioso. Pero una persona con el corazón de piedra o estando en esa condición no puede ser un cristiano. Puede ser lo que tú quieras, pero de acuerdo a la Biblia, un cristiano no puede ser, al menos que ¿qué? Que esa persona, al escuchar el Evangelio eterno de Cristo y crea en Él, entonces el Espíritu Santo viene a él y lo regenera o lo hace nacer de nuevo. Y cambia ese corazón de piedra duro por uno de carne, por un corazón que pueda amar a Dios totalmente. Ahí es, hermanos, donde vemos el peso y el milagro de la regeneración. ¿Cómo puede ser posible que una persona que se le conocía como el Hitler de su colonia, que nadie lo quería, de un día para otro pueda cambiar su vida, bueno, puede haber sido cambiada su vida radicalmente y le atribuya eso al Señor y se mantenga cada vez firme más y más todo el resto de su vida? Eso no tiene una explicación lógica, humanamente hablando. En Alcohólicos Anónimos, en algún centro de rehabilitación, puedes dejar algún vicio, pero nunca va a cambiar tu naturaleza. Vas a seguir siempre siendo el mismo. Pero la regeneración es un cambio totalmente
de 360 grados. Así que, entendiendo tal cosa, hermanos, acerca de lo que es la regeneración, antes de ir a otro pasaje, quiero aclarar una cosa. A ver, si hay una obra que es sobrenatural, que no es humana, y hay alguien sobrenatural que regenera a un individuo, ese es Dios. Entonces, esa persona que ha sido regenerada por ese poder superior tiene que dar evidencia de que de verdad fue regenerada. No puede decir una persona que fue regenerada o que ha sido salvada si su vida no da evidencia de que así lo es. Entonces, voy a usar una ilustración para hablar de esto con un pasaje bíblico. No estoy haciendo alguna herejía, pero ahorita vamos a ver. Vamos a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Versículo 16. Mateo capítulo 7, versículo 16. Mateo 7, 16. ¿Lo tenemos? Bien. Hermanos, Jesús en el versículo 15 dijo: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas de dentro son lobos rapaces. Y ya en el versículo 16 dice: hey, ¿quieren saber quién es un falso profeta? Entonces, ¿cómo podemos conocerlo? Versículo 16: por sus frutos los conocerán. O se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos. Versículo 17: así todo buen árbol lleva buenos frutos, mas el árbol malo lleva frutos malos. O sea, que ustedes, ¿cuándo han visto que un árbol de guayabo da mangos? No se puede, ni viceversa, etc. Entonces Jesús pone esa ilustración para explicarnos algo espiritual. En el versículo 18 dice: no puede el buen árbol llevar malos frutos, ni el árbol malo llevar frutos buenos. Todo árbol, versículo 19, que no lleva buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Versículo 20, así que por sus frutos los conoceréis. Ok, ¿cómo puedo yo ilustrar lo que les quiero decir acerca del nuevo nacimiento? De acuerdo a lo que Jesús dijo. Bien, Jesús dijo que un árbol bueno no puede dar frutos malos, y que un árbol malo no puede dar frutos buenos. Eso es imposible. Ok, entonces, antes de que nosotros de verdad seamos nacidos de nuevo, antes de que de verdad, de acuerdo a la Biblia, creamos en Cristo, somos árboles totalmente malos y damos frutos totalmente venenosos. Y es imposible que por nuestra propia naturaleza podamos ser cambiados. Pero cuando se nos predica el Evangelio, que Cristo Jesús cargó con toda la ira del Padre en la cruz, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, y que no tenemos nosotros ningún mérito para salvarnos, porque la obra ya la ha hecho Él. Y cuando nosotros creemos en eso, entonces sobrenaturalmente el Espíritu Santo viene y nos cambia, y pasamos de ser árboles malos totalmente a árboles buenos. Y de dar frutos envenenados, damos frutos buenos. Y pasamos de hacer cosas ordinarias, de cosas comunes que todo el mundo hace, a cosas extraordinarias, por el poder del Espíritu Santo de Dios, para la misma gloria del Señor. Entonces eso es lo que pasa en el momento de la regeneración. Por ejemplo, en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice la Biblia: de modo que si alguno es de Cristo, porque el verbo estar es peligroso, ahorita estamos, mañana ya no, etc. Si alguno es de Cristo, nueva criatura es.
Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Habla de un cambio. En Efesios 2:10 también dice que somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras. Aquí ya está hablando de personas salvas. Así que vamos a ver otro versículo, Salmo 112, versículo 1, acerca de esto. Salmo 112, versículo 1. Así que el Señor nos cambia de ser árboles malos a árboles buenos, basándonos en la ilustración de Mateo 7. Sabemos que nadie es bueno, solo el Señor. Salmo 112, verso 1. ¿Lo tenemos? Amén. Bien. Salmo 112, versículo 1. Está escrito: bienaventurado es sinónimo de feliz, sinónimo de dichoso, el hombre que teme a Dios, o la mujer, el jovencito, el anciano, etcétera, que teme a Dios y en sus mandamientos ¿qué? Se deleita en gran manera. Muchas veces nosotros pasamos por salmos, etcétera, escrituras, pasajes que dicen bienaventurado el que teme a Dios. Y nosotros los leemos y los pasamos de largo. Ah, no, pues sí, como algo normal, como algo secundario, como que no tiene gran importancia. Pero, ¿saben lo que de verdad está escrito aquí? ¿Saben la profundidad que nos está diciendo esto? Bienaventurado el hombre que teme a Dios y en sus mandamientos se deleita en gran manera. O sea, Dios mismo está diciendo que es bienaventurado la persona que le teme. ¿Por qué? ¿Por qué es bienaventurado? Recordemos que un corazón de piedra es imposible que se pueda deleitar en la ley del Señor, en sus mandamientos. No puede, eso es totalmente imposible. No ha sido regenerado, su corazón no ha sido cambiado, no ha nacido de nuevo. Entonces, si una persona teme a Dios y en sus mandamientos se deleita en gran manera, es porque ya ha ocurrido el milagro de la regeneración en su vida. Entonces, de verdad, si tú temes a Dios, eres bienaventurado, eres feliz, porque tu corazón ha sido cambiado por uno de carne. Ya el corazón de piedra te ha sido quitado. Así que aquí la Biblia nos enseña que toda la persona que de verdad ha creído en Cristo es feliz, es dichosa, es bienaventurada. Porque una persona en su naturaleza caída, en su corazón de piedra, no puede deleitarse en los mandamientos del Señor. En ninguna manera. Vamos ahora, Mateo 5, versículo 14. Mateo capítulo 5, versículo 14. Mateo capítulo 5, versículo 14. Bien. Jesús, aquí en el Sermón del Monte, empieza a hablar de las bienaventuranzas en Mateo 5, y dice: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre, bienaventurados los del corazón limpio. ¿Ustedes a quién creen que se refiere aquí? De acuerdo a la Biblia, ¿una persona puede tener el corazón limpio sin haber creído verdaderamente en Cristo? Pues no, es imposible. O sea, estas bienaventuranzas solamente los pueden tener los que de verdad han nacido de nuevo. Pueden tener hambre y sed de justicia y tienen que tenerla, tienen que ser misericordiosos, etc. Entonces, a los mismos creyentes les dice en el versículo 14, a esos mismos creyentes, a ti y a mí, Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Y si a los creyentes les dice que son la luz del mundo, eso quiere decir que las personas no creyentes son y están en oscuridad. Es lo que Jesús nos dice, que los creyentes somos la luz
del mundo. Y viene a hablar ahora alegóricamente y dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Si nosotros nos subimos el techo de nuestras casas, a veces podemos ver de lejos allá el estadio de fútbol de la selección de Nayarit, está grandísimo. Y a pesar de que hay una distancia grandísima, se puede ver. Ahora imagínense que hay una ciudad aquí en el Cerro de San Juan, con todos los avances tecnológicos que existen, lámparas, iluminación, etc. Díganme, y si ustedes le dicen, ¿ya viste la ciudad? Y que no existe. Pues no, es patente que existe porque está a plena vista de todas personas, ¿no? Entonces Jesús pone ese ejemplo, que una ciudad sobre un monte no se puede esconder, es imposible. Y luego también dice, versículo 15, ni tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, mas sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Si nosotros compramos un foco y hay un cuarto en el que no hay luz, sería muy irracional que en vez de instalarlo, lo guardemos, ¿verdad? En un cajón. Entonces nosotros llegamos y lo instalamos para que alumbre. Es lo que Jesús está diciendo. Entonces Jesús dice, así como una ciudad en un monte no se puede esconder, así como las cosas, por ejemplo, así como la lámpara alumbra a todos los que están en una casa, dice el versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, aquí no está diciendo de que nosotros debemos hacer obras para que los demás nos vean. Eso está prohibido en Mateo 6, 1 al 3. Lo que está diciendo Cristo es que el testimonio que nosotros demos cuenta muchísimo. O sea, ¿por qué esta niña, este niño, este joven, esta mujer no es igual a los demás? ¿Por qué esta no maltrata, no se burla de los demás, no anda diciendo chismes? ¿Por qué no le gustan las groserías, etcétera? Y todo eso impacta totalmente. Entonces Jesús nos está diciendo que si de verdad nosotros somos la luz del mundo, entonces debemos alumbrar. Pasamos de hacer cosas ordinarias a hacer cosas extraordinarias, porque hemos sido regenerados. Entonces, hermanos, ya basta de jugar muchas veces al cristiano. O sea, muchas personas, como dije al iniciar, piensan que el ser cristiano es un juego. Eso es falso, totalmente falso. Por ejemplo, párate allá en el Libramiento, enfrente de un camión en la noche. ¿Qué va a pasar? Te va a destrozar totalmente. No va a quedar tu mismo rostro, tu cuerpo en el estado en el que estaba antes de ser impactado por el camión. Ahora con mucho más peso pasa en la vida de la persona que ha sido regenerada. O sea, es un cambio absoluto, es un cambio real. Una vez escuché un comentario bíblico que dice, bueno, si tú me dices que Cristo te ha salvado y no hay cambio en tu vida, entonces yo te pregunto de qué te salvó. Entonces, hermanos, quiero que quede muy claro esto. Un corazón de piedra no puede, absolutamente no puede, deleitarse o amar los mandamientos del Señor. Es imposible, no puede obedecerlo. Pero si tu corazón ha sido regenerado por una obra sobrenatural, entonces tú puedes amar al Señor y a sus mandamientos. Está escrito, ¿no? Que el Señor que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Génesis 1:3, cuando Dios dijo, sea la luz. Y la luz se hizo. Entonces, Pablo dice que ese mismo Dios que dijo, sea la luz en el principio del mundo, y se hizo la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para conocer verdaderamente a Cristo. Entonces, no hay ningún pretexto para nosotros decir, es que yo no tenía bien entendido que era ser un cristiano, etc. Ser un cristiano es verdaderamente un cambio radical, hecho por Dios y para la gloria de Dios. Ahora, entendiendo este punto, vamos a ver acerca de las personas que tienen el nivel de fe
de los demonios, de muchas personas engañadas que piensan conocer la gracia, mas sin embargo siguen tratando de salvarse por sus obras. Vamos a Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2. Voy a avanzar cuando todos estemos ahí. Santiago capítulo 2. ¿Lo tenemos? Bien, hermanos. Aquí hay un problema con algunas congregaciones, ya que estaban haciendo diferencia o sección de personas. Si entraba una persona a la congregación con telas o ropas muy finas, lo pasaban al frente, lo trataban como rey, en los mejores lugares, etc. Pero si entraba una persona que no estaba bien vestida, que era pobre, etc., tú siéntate en el suelo, tú siéntate allá donde nadie te vea, etc. Entonces, Santiago escribe y les dice a ellos, por ejemplo en el versículo 5, hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios los pobres de este mundo, ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que la aman? Versículo 6, mas ustedes habéis afrentado al pobre. Y continúa diciendo, Cristo les estaba diciendo, si ustedes hacen esa cosa, no están siguiendo el mandato de Dios y no están siguiendo lo que es de verdad el amor al prójimo. Y los exhorta. Pero vamos al versículo 14, que es a donde vamos. Quería explicar esto para no descontextualizar nada. En el versículo 14 dice, Santiago 2:14, hermanos míos, ¿qué aprovechará o de qué sirve si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Pregunta, ¿podrá la fe salvarle? Hermanos, si hay una persona que dice, yo soy cristiano como tú, yo también a veces me congrego, etc. Y dice, ¿verdad? Incluso puede decir, no, es que yo creo que sí me voy a ir al cielo cuando me muera. Pero su vida, su testimonio, sus frutos son totalmente carnales. No se asemejan nada a Cristo, ni en lo mínimo. Entonces, Santiago pregunta, si una persona dice eso, ¿verdad? Y no tiene de verdad un testimonio o obras de que de verdad ha sido salvo, ¿podrá esa fe salvarle? De ninguna manera, claro que no. Dice el versículo 15. Y si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento cada día. Versículo 16. Y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y hartaos, pero no les diereis las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿qué aprovechará? Si una persona, o si nosotros, vemos nosotros a nuestro hermano en necesidad, y obviamente tenemos con qué darle, porque Pedro dijo en Hechos capítulo 3, versículo 6, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. O sea, nadie puede dar lo que no tiene. Pero si tú tienes con qué, y ves a tu hermano en necesidad, y a pesar de tenerle dices, bueno, pues Dios te bendiga, Dios te ayude, ahí yo voy a estar orando por ti. Pero no le das, dice la Biblia, no le ayudas, entonces ahí ya te está saliendo del rol bíblico. Entonces hay que tener en cuenta tal cosa, hermanos. Y dice el versículo 17, perdón. Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Verso 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tu profesión de fe o de cristiano, etcétera, no tiene ninguna validez si tu testimonio no lo respalda. ¿Me explico? Sí. Tiene que haber una evidencia real de que de verdad tu fe es verdadera. Dice el versículo 20.
versículo 19. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Si nosotros salimos y tocamos puertas ahorita, estoy seguro que la mayoría de personas van a decir que creen en Dios. Y van a decir también, lo más seguro es que Dios es uno. Entonces Santiago dice que qué bueno, ¿verdad? Bien haces. Pero no es nada nuevo, dice, porque también los demonios creen y tiemblan. Entonces esto es algo serio. Porque los demonios creen y tiemblan, pero no obedecen. ¿Y cuántas personas no se pueden asustar y decir, ay, a mí se me puso la piel chinita porque el otro día escuché que una profecía de Apocalipsis? Pero no es cristiano. Y él piensa que solamente por eso ya va a ir al cielo, etc. Muchas personas escuchan la palabra, se pueden emocionar, incluso a veces hasta llorar, se pasan pensando días eso, pero nunca se arrepienten y creen en Cristo. Entonces aquí nos está hablando de que hay un nivel de fe igual que lo de los demonios. Y voy a mencionar 3 cosas, hermanos, y no quiero que malinterpreten. Si tienen alguna duda, me pueden preguntar. 3 cosas que el diablo, los demonios pueden hacer y que si nosotros hacemos tales cosas no nos caracteriza como un cristiano, para no engañarnos. ¿Ok? Número 1. Una cosa que el diablo puede hacer es ayudar a los pobres. El diablo puede ayudar a los pobres. ¿Cuántas personas no han conocido ustedes que han sido asesinas, rateros, etcétera, de lo peor, pero en cierto momento han ayudado a otras personas con muchísimo dinero? Han ayudado localidades enteras con muchísimo dinero, y a pesar de ser tan malvadas y endemoniadas, las personas los estiman como buenas personas. ¡Ay, qué tal Señor! ¡Ay, qué tal Señor! El diablo puede ayudar a los pobres, hermano. Y si tú pensabas que por a veces ayudar a un pobre ya tenías, según tú, ganado el cielo, pues déjame decirte que no es así. Ahí todavía estás en el mismo nivel de los demonios. Otra cosa, el diablo también se puede congregar. O sea, tenemos tantos demonios en muchísimas congregaciones, en bancas de muchísimas congregaciones a lo largo del mundo. En otras palabras, o a lo que me refiero, es que nunca debemos congregarnos como un demonio. O sea, ir nada más, pero no para servir o para ser edificado. O sea, no congregarnos de manera ritualista. Pensar de esta forma, bueno, ahorita me invitaron a comer que a la iglesia. Voy a ir a la iglesia para quedar bien con Dios. Y vienes, te aburre la prédica, etcétera, y ya cuando sales dices, bueno, pues ya, yo ya cumplí. Y te vas y vas a vivirte como el diablo las 168 horas de la semana. Entonces, el diablo también se puede congregar. Y si tú te congregas por una manera ritualista, todavía estás en el mismo nivel de fe que los demonios. Ellos también se pueden congregar. Número 3. El diablo sabe más de doctrina y de palabra de Dios que todos nosotros. Y tú ya te creías el gran teólogo por saberte Juan 3:16, Filipenses 4:13. Hermanos, no estoy diciendo que no estudiamos la escritura, es un mandato de Cristo, amén, para los creyentes. Es un deleite también llenarte de la palabra de Dios. Pero si yo les digo a ustedes, bueno, piensen en el hombre que ustedes piensen que conoce muchísima escritura, y ustedes ya piensan, etcétera, pero ni aun el hombre con más conocimiento bíblico sabe más de doctrina que del diablo. El diablo sabe la doctrina correcta, pero no la enseña, la tergiversa. Él sabe más de Biblia que nosotros. De tal manera que él mismo quiso engañar a Cristo. O sea, para querer engañar a Cristo con la misma palabra de Dios es algo grandísimo, pues. Así que, hermanos, esto tiene que quedar claro. El diablo puede donar carros y millones a hospitales infantiles, a orfanatorios, etc. Pero 1 Corintios 13:3 nos enseña que aunque tú des tu cuerpo para ser quemado en sacrificio, si no tienes amor, de nada te sirve. Es por eso que las obras de nosotros son como trapos de inmundicia, como dice Isaías 66, versículo 4. Sí, 66, 4. O 64, 6. El amor agape
el sacrificial de 1 Corintios, la caridad verdadera, las personas la reciben cuando de verdad creemos en Cristo. Es por eso que hay esa diferencia. No importa que tú hagas tantas obras. Si tú no tienes amor, si tú no has creído en Cristo, entonces nada tienes, de nada te sirve. Porque el diablo también puede hacer tales cosas, hermanos. Así que tales cosas y tales obras no nos caracterizan como cristianos. ¿Por qué? Porque hay ateos, hombres que aborrecen a Dios, que también hacen esas obras. Ayudan a los niños en la calle, ayudan a las personas de África, etc. Humanistas totalmente y ateos. Así que eso no nos caracteriza como cristianos. Ahora, ¿qué es lo extraordinario? ¿Cómo podemos definir la diferencia entre una persona atea y un verdadero cristiano? ¿Qué nos caracteriza a nosotros como cristianos? Ya vimos que tales cosas mencionadas no nos caracterizan como cristianos, aunque debemos hacerlas, pero en el nombre del Señor. ¿Ok? Lo que nos caracteriza a nosotros como cristianos es algo muy, muy sencillo, pero a la vez muy profundo. Y es lo que les vengo hablando. ¿Cómo nosotros sabemos que una persona de verdad es cristiana? No es por tener una camiseta que diga Cristo yo te amo. No es porque le gusten las alabanzas, etc. Sino por la solicitud, el amor, el deseo que tiene por Cristo, por Dios y su palabra. Porque un corazón de piedra no puede deleitarse en los mandamientos de Dios. El ateo hace obras para sí mismo, pero el cristiano, cuando hace las obras, siempre procura que la gloria sea para el Señor, para que Dios pueda glorificarse. Así que el deleite, la solicitud que tú tienes por los mandatos de Dios, por Cristo mismo, es lo que nos caracteriza como cristianos. Hay un comentario bíblico que dice, de Paul Washer, la pregunta no es ¿quieres ir al cielo? La pregunta es ¿quieres a Cristo? ¿Deseas a Cristo? Si nosotros le preguntamos a una persona, hey, ¿tú quieres ir al cielo? Por más malvada que sea, a lo mejor dice, yo sí quiero ir, yo no me quiero ir al infierno. Pero la verdadera pregunta es, ¿tú deseas a Cristo? Si esa persona de verdad desea a Cristo, obedece a Cristo, esa persona de verdad ha sido regenerada. De verdad ha sido trasladada de hacer lo ordinario a lo extraordinario. Y ya casi para finalizar, una de las cosas en la Biblia que Dios manda a los creyentes para resaltar lo extraordinario es amar a nuestros enemigos. Aquí estaba escuchando un comentario de una hermana que decía que no te debes a veces de esforzar, sino que eso ya es un deleite que Dios te da en el corazón para que puedas amar a los demás, y si es cierto por un punto. Pero no podemos decir que no, hermanos. Por ejemplo, que alguien te hace mal y a veces nos cuesta, la misma carne quiere responder mal por mal. O a lo mejor yo soy el único, no sé ustedes. Cuando alguien quiere amenazar a tu familia, o etcétera, es difícil. Pero pues hay que confiar en el Señor. Estamos en sus manos. Vamos a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 38. El amor por los enemigos. Mateo 5, versículo 38. ¿Lo tenemos? Mateo 5, versículo 38. Entonces Jesús dijo, oyeron que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo y diente por diente. Eso sí está escrito en la ley. Mas yo les digo, no resistan al mal, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, versículo 40. Y al que quisiere ponerte a pleito y tomarte tu ropa, déjale también la capa, versículo 41.
Y cualquiera que te cargare por una milla, ve con él 2 veces. Versículo 42. Al que te pida, dale. Y al que quisiera tomar algo de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Versículo 43. Oyeron que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. 44. Mas yo les digo: amen a vuestros enemigos. Bendigan a los que los maldicen. Hagan el bien a los que los aborrecen. Y oren por los que los ultrajan y los persiguen. Si nosotros vemos el versículo 43 y versículo 44, hay algo extraño. Jesús dice: oyeron que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo les digo: amen a vuestros enemigos. ¿Por qué es algo extraño? Si nos regresamos al versículo 17 de Mateo 5, lo voy a leer, si quieren anótenlo porque va a ser rápido. Está escrito: no piensen, dijo Jesús, que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Porque de cierto les digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. Versículo 19. De manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que hiciere y enseñare, este será llamado grande en el reino de los cielos. Versículo 20. Porque les digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y los fariseos, no entrarán en el reino de Dios. Jesús estaba diciendo que él no había venido para abrogar la ley. Pero aquí dice en el versículo 43, oyeron que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo digo: amen a vuestros enemigos. Tal parece que hay una contradicción. Ahora, hermanos, lo que también a mí me asombró, sinceramente yo no lo sabía, es que el versículo 43, oyeron que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Ustedes qué piensan que estaba citando? ¿O qué era? La ley, el Antiguo Testamento. Levítico. Lo asombroso, gracias pastor, es que, o una de dos, o Jesús estaba citando y contradiciendo la ley, cuando él mismo, versículos anteriores, estaba diciendo que no había venido a abrogar la ley, sino a cumplirla, o había una mala interpretación del mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a ver qué dice la Escritura. Hermanos, para los judíos, sus prójimos eran solamente los mismos judíos. Sabemos que Dios les había dicho que no se mezclaran con los pueblos extranjeros, porque ellos no temían al Señor, eran politeístas, o sea, adoraban muchos dioses, etc. Pero cuando los judíos vieron tal cosa y dijeron: amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿o de dónde se basaron ellos para decir que solamente los judíos eran su prójimo? Vamos a ver un pasaje. Vamos a Levítico capítulo 19. Levítico capítulo 19. Versículo 18. Bueno, desde el versículo 17. Levítico 19, 17. Levítico 19, 17. ¿Lo tenemos? Bien. Levítico 19, 17 dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Está hablando, por supuesto, a los judíos, al pueblo de Israel. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Ingenuamente reprenderás a tu prójimo y no consentirás sobre el pecado. Versículo 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos ¿de quién? De tu pueblo. Mas amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces los judíos, al ver este mandato, decían: pues aquí dice que no vamos a guardar rencor con los hijos de nuestro pueblo. Pues gloria a Dios, qué gusto. Entonces, al escuchar a los judíos: nuestro prójimo somos nosotros mismos, nuestros propios ciudadanos, eso quiere decir que nosotros podemos aborrecer con todo nuestro corazón a los extranjeros.
Si yo le digo, por ejemplo, Huguito, hey Huguito, no vayas a pelear con tu hermana, o no pelees con tu primo. Y Huguito dice, está bien, pero luego allá anda peleando en la escuela. Y le digo, hey Huguito, pero que no peleara, es que tú me dijiste que no peleara con mi primo, no con extranjeros. De esa misma forma los judíos habían entendido el mandamiento. Entonces, vamos a ver qué más cosas están escritas en la ley acerca de esto. Vamos a, por ejemplo, a Éxodo capítulo 11, versículo 2. Éxodo 11, 2. Vamos a estar moviéndonos rápidamente, ya me lo acabamos. Éxodo 11, 2. ¿Lo tenemos? Éxodo 11, 2. Bien. Bien, aquí sabemos que todavía... Bueno, Éxodo 11, 2. Dice la Biblia. Habla ahora al pueblo y que cada uno demande a su vecino y cada una a su vecina vasos de plata y de oro. Obviamente Dios le estaba hablando a Moisés que le dijera a los pueblos al pueblo de Israel, que le pidieran al pueblo de Egipto vasos de plata y vasos de oro. Fíjense, a ese pueblo que los tenía esclavizados. Y Dios había mandado a su mismo pueblo que les pidieran prestado a ese pueblo. O sea, Jesús no, o Cristo no estaba cortando ya ese lapso. No temen nada de ellos, aborrécelos. Jamás. Ahora, vamos a Deuteronomio 23, versículo 7. Deuteronomio 23, 7. Deuteronomio 23, 7. Deuteronomio 23, versículo 7. Deuteronomio 23, 7. ¿Lo tenemos? Fíjense lo que estaba escrito también en la ley. No abominarás al idumeo, que tu hermano es. No abominarás al egipcio, que extranjero fuiste en su tierra. Aunque pasajes atrás, versículos atrás, estaba hablando de no mezclar o no darles accesos a los amonitas, etc. Pero ahorita voy a explicar tal cosa. Pero aquí ya el Señor estaba diciendo que no abominaran a tales extranjeros. Y otro pasaje todavía más claro que este es Éxodo 23, 4. Vamos a Éxodo 23, 4. Éxodo 23, 4 y 5. ¿Lo tenemos? Perdón, muy rápido. Éxodo 23, 4 y 5. Bien. Otro pasaje acerca de tal cosa dice: si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, mátalo y no se lo des. ¿Así dice? No. Dice, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, le dejarás entonces desamparado. Sin falta ayudarás con él a levantarlo. Entonces fíjense que Dios mismo ya desde el Antiguo Testamento estaba diciendo que aún si el propio animal del enemigo se lo encontraba perdido, entonces llévaselo. Entonces, hermanos, esto debe quedar muy claro. Lo que conocemos como ojo por ojo y diente por diente es solamente para resaltar la justicia de Dios, porque Él es equitativo, siempre es justo. Pero desde el Antiguo Testamento, eso de amar a tus enemigos ya estaba vigente. O sea, Cristo no estaba diciendo nada nuevo, sino que estaba dando el verdadero significado del mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ¿qué pasa con esos pasajes del Antiguo Testamento? Por ejemplo, en el Salmo 139, 19, cuando David ora por la destrucción inmediata de los enemigos, de los impíos. Esos pasajes del Antiguo Testamento que hombres de Dios pedían de manera desesperada y decían que aborrecían a todos los enemigos del Señor. Eso significaba
que Dios haya mandado aborrecer a los enemigos? ¿O son textos en la Biblia que enaltecen la santidad de Dios y la consecuencia del pecado? Por ejemplo, ¿qué con esos pasajes del Antiguo Testamento que Dios manda a destruir naciones enteras? Muchos dicen, no, que no aborrecieras a tus enemigos, pero no están entendiendo tales pasajes. ¿Cuántas personas no le dicen a los creyentes, es que tu Dios es un asesino porque en el Antiguo Testamento manda a destruir naciones enteras, etcétera? Ahora, ¿por qué Dios mandó destruir naciones enteras? Si esa persona que nos dice tal cosa es atea, no tiene ningún motivo ni ningún argumento para venir a decirnos a nosotros que Dios es un asesino. Porque si Dios no existe, todo es relativo. ¿Quién dice que es bueno y que es malo? Si a mí me conviene matar, nadie tiene que decirme a mí que es malo. Porque no hay una ley superior que diga que matar es malo. ¿Me explico? Pero si esta persona dice que cree en Dios y todavía dice que Dios es un asesino por los pasajes del Antiguo Testamento, entonces esa persona no está, le puede decir, es que tú estás sacando de contexto ese capítulo. Tú me estás citando cuando Dios destruye a esas naciones. Ahora yo te pregunto, ¿quién es Dios? ¿Y qué hizo Dios o por qué destruyó a esas naciones? No las destruyó por ser una blanca palomita. Por ejemplo, en Levítico 18, 24, Levítico 18, 24 y 25, se nos habla de unos pecados muy feos, horrendos, inmoralidades sexuales espantosas. Ustedes los pueden leer, voy a omitirlo por los niños, pero se nos habla de pecados horribles. Y en el versículo 24, Dios dice, en ninguna de estas cosas os amancillaréis, porque en todas estas cosas, o sea, en todos los pecados que te vengo mencionando, se han ensuciado las gentes que yo he hecho delante de ustedes. Versículo 25, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. En otras palabras, estas naciones se habían llegado a un nivel óptimo de pecado, a un nivel óptimo de maldad. Dice, de tal manera que la misma tierra los vomitó por la maldad. Y Dios siempre vemos que mandaba 1 o 2 profetas a alertarnos, arrepiéntase. Pero ellos los mataban. Entonces, Dios, al aplicar su justicia y su santidad, nos enseñaba la consecuencia del pecado. Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Entonces, podemos ejemplificar de esta manera. Imagínense que hay un grupo de criminales, se asienta en una ciudad y empieza a matar niños, personas, a cualquiera que ven lo matan, de las maneras crueles, etc. Están armados, etcétera, y ya las personas han tratado de calmarlos, pero no quieren ningún tipo de ayuda, tienen que utilizar la conciencia. Entonces, el gobierno forma un grupo armado, etcétera, les da la orden, ¿saben qué? Van a ir a tal lugar y van a destruir a esos hombres. No quiero que dejen a nadie vivo, a nadie. Incluso cuando los acaben, pues los queman. O sea, si alguien dice, ay no, pero quémalos, esa persona no entiende lo que es la justicia, ¿me explico? O sea, Dios en su santidad y en su misericordia también, al alertar a esos pueblos de su pecado, ese pueblo dijo, no, yo no quiero nada. Entonces, por su misma maldad fueron destruidos. Pero no debemos confundir esos pasajes que resaltan la santidad de Dios, la consecuencia del pecado, con el deber o el trato hacia los demás, incluso a los enemigos. ¿Me explico? Un pasaje clarísimo, también anoten Jeremías, no vamos a ir para allá, anótenlo si quieren, Jeremías 6:13, donde Dios decía que iba a derramar su ira sobre los hijos de Jerusalén, porque desde el más chico hasta el más viejo, todos eran engañadores. En otras palabras, eran malvados, pues, por eso Dios los iba a destruir. Pero creo que el mayor pasaje que Cristo nos enseña acerca del amor al enemigo, para los judíos totalmente, es Vamos a Lucas 10, Lucas capítulo 10, versículo 25. Ya vamos a acabar. Lucas 10, 25.
ver cómo los judíos habían malinterpretado este mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo. Lucas 10, versículo 25. Dice la Biblia: y he aquí un doctor de la ley se levantó y tentó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? O sea, este hombre que conocía ahora, el maestro de la ley, dijo: ahorita voy a tentar a Jesús, aquí va a caer. A ver, Jesús, ¿haciendo qué cosa voy a poseer la vida eterna? Dijo: a ver si dice algo en contra de la ley, ahorita aquí lo matamos, no sé. Entonces Jesús dijo en el versículo 26, ¿qué está escrito de la ley? ¿Cómo lees? Dijo: tú eres maestro, bueno, ¿qué está escrito? Versículo 27, y respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas y de todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo: bien has dicho, haz esto y vivirás. O sea, Jesús no le dijo: no, no es cierto, eso es mal. Le dijo: bien has dicho, haz esto y vivirás. No contradijo nada. Entonces dice el versículo 29 que ese doctor de la ley, queriendo justificarse a sí mismo, dijo: ¿y quién es mi prójimo? Es justamente como si hubieran hecho esto para esta predicación, ¿verdad? Entonces, hermanos, de ahí viene cuando Jesús habla acerca de el buen samaritano. Dice que hay un hombre judío que cayó en manos de ladrones y lo dejaron golpeado, todo tirado. Y que pasó un levita, que pasó primero un sacerdote y lo vio y pasó de largo. Pasó un levita, uno de los hombres que eran llamados al ministerio. Y al verlo pasó de largo. Pero que pasó un samaritano. Hermanos, ¿quiénes eran los samaritanos? Los samaritanos eran aborrecidos totalmente por los judíos. Los consideraban como perros, o sea, eran los que más aborrecían. Recordemos las palabras de la mujer samaritana Jesús en Mateo 4:9, que dijo que los judíos y los samaritanos no se llevaban. Entonces Jesús dice que ese samaritano, ese hombre que ellos tanto aborrecían, ayudó a ese hombre malherido, a ese judío malherido. Y en el versículo 36, Jesús le preguntó, Lucas 10:36, ¿quién pues de estos tres, el levita, el sacerdote o el samaritano, te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Y él le dijo: pues el que usó con él misericordia. Entonces Jesús le dijo: ve y tú haz lo mismo. Dice, fíjate, ni siquiera quiso decir el samaritano, sino que, pues el que usó con él misericordia. Pero Jesús le estaba enseñando: ves a esa persona que tanto aborreces, a los que tanto has aborrecido, a los que tanto odias. Él es tu prójimo, ámalo. Es el mandato de Cristo. O sea, ellos habían malinterpretado el mandamiento. Vamos a cerrar terminando los versículos. Anoten estos versículos, no vamos a ir para allá. Por ejemplo, 1 de Pedro 3, 8 y 9. Anótenlo, 1 de Pedro 3, 8 y 9. Se nos habla también sobre el trato a los opositores. En Proverbios 24, 17 y 18, 25, 21 y 22, y Romanos 12, 19, Proverbios 24, 17 y 18. Sí. También en Romanos 12, 19 nos dice que nosotros los cristianos, los hijos de Dios, no debemos tomar venganza por nosotros mismos, sino que debemos dejar lugar a la ira de Dios, y que si nuestro enemigo tiene hambre, entonces debemos darle de comer. Si tiene sed, dice Dios, dale de beber. Haciendo tal cosa harás que le arda, en otras palabras, la cara de vergüenza, porque no esperan ese trato. Es algo extraordinario para ellos. Entonces, hermanos, ya para cerrar, ahí mismo en Mateo 5, versículo 44, lo voy a leer otra vez, o 43, Jesús dijo: oyeron que dicho por los falsos maestros, o por los que habían tergiversado ese mandamiento. Y Jesús dijo: mas yo les digo, amen a vuestros enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan el bien por los que los aborrecen, y oren por los que los ultrajen y los persiguen. Versículo 45, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que su sol salga sobre malos y buenos y llueva sobre justos e injustos. Una aclaración: no está diciendo que haciendo tal cosa o queriendo amar a nuestros enemigos con nuestras propias fuerzas,
con eso nos vamos a ganar el ser hijos de Dios. No, no, no. El motivo o lo que quiere decir es que si nosotros de verdad amamos a nuestros enemigos, manifestamos que de verdad somos hijos del Señor. Manifestamos que hemos sido llamados para hacer cosas extraordinarias, cosas no comunes, cosas no ordinarias. Versículo 46. Porque si aman a los que los aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y de este versículo que vamos a leer es donde saqué el título. Y si abrazan a vuestros hermanos solamente, pregunta, ¿qué hacen de más? ¿Qué hacen de extraordinario? ¿No hacen también así los gentiles? Si tú nada más te ríes con el que se ríe contigo, si tú nada más saludas al que te saluda, si tú nada más haces bien a los que amas, entonces Cristo pregunta, bueno, ¿pero qué haces de extraordinario? ¿Qué haces de más? Si hasta los gentiles, si hasta los ateos, hasta los asesinos se portan así. ¿Me explico? Entonces termina diciendo, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Lo que se quiere decir es que Dios, siendo el dueño de la lluvia, de la luna, el sol, los hace salir no solamente por los creyentes, sino también por los no creyentes. Él hace bien incluso a todos. Entonces, el mandato es, sed nosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Nos es mandado a amar a nuestros enemigos, hacer cosas extraordinarias, porque de verdad hemos sido regenerados. ¿Y quién te dice a ti que la persona que te molesta, que te persigue, tu esposo, tu esposa, tu amiga, tu amigo, que siempre se anda burlando de ti, etcétera, por tu testimonio, al rato no caiga rendido a los pies de Cristo? Y diciéndole, Señor, estoy confundido, he perseguido a esta persona todos los días de mi vida, pero su testimonio es extraordinario. Yo también quiero lo que Él tiene, dame la salvación, etc. Así que hermanos, este es el sermón de esta mañana y espero hayan sido edificados. Dios los bendiga. Gracias.